Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Píldoras del Doctor Carnero, tu podcast y tu canal de YouTube donde podrás escuchar sobre temas fundamentalmente de genética, pero también hablamos de temas de sanidad, temas variados de diferentes ámbitos sanitarios, ¿no? Y hoy es un capítulo en el que vamos a hablar de biopsia líquida y para ello contamos con una invitada de lujo, una amiga y compañera, la doctora María José Serrano. María José, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida al podcast. A vosotros, a ti siempre, Miguel, un placer estar aquí contigo, charlando No, de, el de placer, cosas créeme que es interesantes. mío, ¿vale? Hacía tiempo que estaba detrás de María José para grabar sobre biosas líquida y, bueno, por fin te tengo en el programa y podemos charlar sobre ello, ¿no? Pero lo primero, como hago con todos los invitados siempre, es, bueno, que cuentes un poquito dónde trabajas y cómo has llegado hasta ahí. Bueno, pues Miguel, esto, mi trayectoria, supongo que como casi la de todos nosotros que nos dedicamos a caballo entre la ciencia y el diagnóstico, pues una carrera de obstáculos, porque nosotros Sí. somos deportistas de élite. Y bueno, todo esto empezó, fíjate, yo cuando hablo de mi carrera siempre digo que yo soy fruto de mi generación. Yo empecé a interesarme por la ciencia por dos grandes referentes. Uno es Félix Rodríguez de la Fuente Ostras, y sí, otro mítico. fue, sí, exactamente, y otro fue Isaac Asimov. Entonces, yo recuerdo claro, los libros de Isaac Asimov, yo creo que toda nuestra generación se ha leído algún libro de Isaac Asimov que planteaba ese futuro en el que la ciencia era bueno, el pilar básico de una Ujú. sociedad, la evolución de la sociedad partía por ahí. Y Félix me ayudó a entender cómo de importante era la biología y lo universal que es el entendimiento, el conocimiento biológico, ¿no? Y bueno, pues yo estudié en Granada, aquí en mi ciudad, yo soy granaína de pro, muy, muy granaína. Estudié en Granada, yo no vivía en Granada capital, mis papás están en un pueblo, de hecho siguen, gracias a Dios, vivos, y yo pues me desplacé a Granada. Salí de mi casa con 15 años y no volví a vivir en mi casa ya nunca más, ¿no? Entonces, bueno, yo soy de esa generación de estudiantes bueno, pues que tenían que tener becas y luchar mucho. Entonces, mi lucha empezó ya ahí, ¿eh? Mi lucha empezó porque tenía que tener beca Sí. para poder continuar estudiando. Y bueno, yo no tenía duda. La biología había sido mi opción, no tuve otra opción en mente. Hice la especialidad. Por aquel entonces, Miguel, no existía bioquímica, no existía la parte de genética No. específicamente. Entonces yo hice biología fundamental. Estábamos los de bota Fundamental y y los de sanitaria, si bata, no ¿no? recuerdo mal, era fundamental y sanitaria, si no recuerdo mal, sí. No, no, no. Era ¿No? A ti fundamental. era fundamental solo. Fundamental. Luego pusieron lo de sanitaria, pero al principio era biología fundamental. Estábamos los de bata y los de bota. Y de hecho, Efectivamente. en aquel entonces, claro, la biología molecular era optativa, era una cosa así. Y éramos los raros de la genética y la molecular Sí. éramos los raros. Y yo hice de optativa, como no podía ser de otra forma, biología molecular. Mm. Y bueno, una vez que terminé en Granada la carrera, pues empecé a indagar. Yo había estado de alumna interna en la Facultad de Medicina, que era un bicho rarísimo, Miguel, porque la gente que hacíamos biología, la gente hacía biología, eso, fundamental, básica. Pero a mí siempre me atrajo mucho la parte de aplicación clínica, lo que era la translacional, que eso no existía, No, la ni verdad es esa que no. palabra se usaba, ¿vale? Entonces yo empecé en inmunología y con el doctor Olivares allí en la Facultad de Medicina. Y de ahí me fui a la Universidad de Jaén, también al departamento, estaba en inmunología, estaba con microbiología, con el doctor Gaforio, que fue quien me introdujo en la biopsia líquida. Y por aquel entonces, Miguel, no había becas, no había una gran oferta de becas, era muy Vale, difícil efectivamente, sí, era, conseguir era muy otra. difícil conseguirla, sí, muy difícil. Efectivamente, había muy Exacto, poquitas. Mm. muy poquitas becas. Entonces fue lo primero que me dijeron, mira, es una universidad joven y apenas nos dan becas. Y yo siempre he tenido una mentalidad muy, muy yankee, muy norteamericana y dije, bueno, pues si lo público no quiere darnos financiación,
vamos a por lo privado. A lo privado, Y efectivamente. lo que hice fue, pues no sé si esto lo oirá el doctor Gaforio, pero si lo oye, Se lo se puedes acordará y mandar, le se puedes reirá mandar el mucho. episodio. Se lo puedes mandar. Sí, porque resulta que nosotros empezamos, hice un listado de las empresas que eran, bueno, pues económicamente rentables en la provincia de Jaén y me encontré con una que era Cofima y fuimos allí, me acuerdo, hablé con ellos, tú imagínate que yo tenía nada y menos de años, y yo llamé a la empresa y le dije al gerente que sí, que era María José Serrano, como si yo fuera yo, persona súper importante. Le presenté la idea de que queríamos hablar con él, con el gerente de un proyecto de investigación. Claro, el doctor Gaforio en su momento dijo, pobrecita, verás tú. Yo le dije, oye, que nos ha dicho que vayamos a hablar con él. La cuestión, resumiendo mucho, aquel día que fuimos llovía a cántaro, mi jefe tenía un coche, un Citroën, y me dijo, es posible que se quede parado porque cuando llueve se para. Y claro, así empezamos. Madre mía. Pero llegamos y cuando le planteamos a Diego, al gerente, la propuesta, y ahí empezó la primera propuesta de proyecto a nivel nacional de biopsia líquida. Le propusimos la determinación de células tumorales circulantes, células que están en la sangre, que vierten del tumor, en un modelo de cáncer de mama, o sea, en pacientes de cáncer de mama. Y le planteamos el hecho de que queríamos detectar si esas células eran responsables de la metástasis. No había nada, ¿eh? Nada. Y este señor, pues le gustó. Este señor no tiene nada que ver con la biología, pero el gerente Sí, le pero le gustó llegó. el Y le proyecto que le llegó porque planteaste, lo que le le contaste le encantó. interesó. Le interesó porque además estaba muy sensibilizado porque tenía Ah, familiares con cáncer de mama. casos en la familia, Y efectivamente. Vale. claro, cuando nos toca algo, un problema como esto, somos muy sensibles a todo. Por eso tenemos que ser muy responsables también cuando damos los resultados. Y este señor, pues le gustó y nos financió. Y en aquel entonces, Miguel, no sé si puede hacer un cálculo y nuestros oyentes pueden hacer un cálculo, nos dio 10 millones de pesetas. Uh, Yo recuerdo la sesenta cara, mil euros, que ahora con la inflación sería todavía más. 10 millones de pesetas no te lo daba ni un FIS, nada. Nada, O no, no. sea, Eso era o una sea, beca, era una quimera en cualquier convocatoria pública, era una claro, quimera eso, ¿eh? claro, aquello era, tú piensas que cobrábamos que eran, de- ¿cuánto cobramos? Yo no me acuerdo, pero cobraban, pues se me van, pero cobrábamos nada y menos los becarios, ¿no? La cuestión es que salimos de allí con el primer proyecto financiado de biopsia líquida a nivel nacional y a nivel internacional no había nada. Y entonces, bueno, pues ahí empecé mi trayectoria, luego si quieres comentamos un poco sobre los proyectos, pero ahí empecé mi trayectoria, terminé en mi predoctoral y luego de esto publicamos el primer artículo en el Ujú. 2003, que fue el primer artículo que demostraba que la célula tumoral circulante era factor pronóstico en cáncer de mama en estadio temprano en aquel entonces, te estoy hablando del 2003, y en metastásicos. Y luego de esto me fui a hacer postdoctoral, estuve primero en el CIP Gune y en Dominion Pharmacae en el País Vasco y en Cruces estuve allí Hospital de Cruces. haciendo sí, sí, mi vinculación era más con CIP Gune, pero estuve en Cruces también. Y luego estuve también en Barcelona, en el Hospital del Mar, estuve, y luego también me fui allí a Tromsø, al Polo Norte, a hacer la estancia, donde empecé a trabajar en algo que he abierto, una línea que he abierto y que tiene bastante éxito, que es como las células tumorales se asocian con las plaquetas y Ujú. hacen cosas junticas y dan lugar a cosas realmente interesantes a la hora de entender el proceso biológico. Y bueno, durante esa trayectoria, pues ya fui afianzándome como experta en biopsia líquida y ya una de las cosas más interesantes que me ocurrió, que yo considero realmente mi mentor, fue conocer al doctor García Pucci y al doctor José Antonio Orente, fue el que una vez ya había recorrido media España, me Bueno, en volví a medio España Jaén, y pero parte del extranjero, que cuando te y fuiste parte a... del extranjero, Claro. sí, sí. Y luego, cuando me volví para abajo, para allá, para la tierra, me dijeron, me ofrecieron entrar el doctor Lorente, al que estoy eternamente agradecida,
me permitió volver a Granada y me permitió dirigir el grupo que hasta hoy mismo estoy dirigiendo. Y durante esos años conocí, como te comentaba, al doctor García Puche, que cuando hablo de él se me eriza el pelo porque fue mi mentor, era Ujú. oncólogo, médico y radioterápico, fue el que puso, el que instituyó uno de los padres de la oncología aquí en Granada y me enseñó muchísimas cosas, me abrió un campo impresionante y además era una persona resolutiva. Tan resolutiva que yo recuerdo hacer el primer congreso internacional de biopsia líquida en España. Eso fue en el 2016. Le dije, José Luis, yo creo que es momento de hacer una sociedad de biopsia líquida. Y allí en el 2016 creamos la Sociedad Internacional de Biopsia Líquida, que tiene la sede aquí en España, en Granada, la Secretaría, y que, bueno, ya supongo que la gente que conozca algo de biopsia líquida sabrá que Balanzada es una sociedad referente en biopsia líquida y, bueno, pues un orgullo que nosotros desde Bueno, aquí, bueno, aquí desde voy a hacer un inciso, porque la gente que está en el mundillo obviamente te conoce tu trayectoria, por supuesto, pero la gente que no está escuchando, que no conoce este mundillo, efectivamente lo que dices tú hay que destacarlo. Fuiste la creadora de la Sociedad Internacional de Biopsia Líquida, como dijiste tú en 2016, claro, ahora tiene una trayectoria grande, pero de aquellas la fundaste tú, es decir, y la presidenta en ese momento, María José Serrano, con lo cual es un orgullo que España es el país fundador de esa Sociedad Mm, Internacional de Biopsia Líquida. Y gracias a tu sí, esfuerzo y a tus investigaciones, aquellas primeras con los 10 millones de pesetas que consiste financiación, todo empezó ahí a germinar, ¿no? todo con, fíjate, y esto es algo que quiero destacar para que la gente que ve tu podcast y que no está en la ciencia, me gustaría destacar. La financiación privada es fundamental para Sí, avanzar, totalmente, estoy de acuerdo, totalmente. fundamental para avanzar. Y a nivel institucional deberíamos de darle más caché a la gente y más conexión de la ciencia con la privada. La Es que las pública becas, está las becas públicas, María José, que decías tú que eran difíciles de conseguir, aún hoy en día tampoco es que sean un montón de becas, hay no, más, obviamente, más hay financiación más, pública, por pero no mucho. supuesto, pero si no fuera por la financiación privada, muchos proyectos no podrían seguir adelante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Nunca totalmente. puede competir, la pública nunca puede competir con la privada porque la pública tiene una limitación presupuestaria. La privada, si el interés del proyecto es suficiente, te puede obviamente ayudar a llegar de verdad a que lo que haces en el laboratorio, que la idea es que llegue a la clínica, sea una realidad. Sí, Y total, yo funciono así. Solo totalmente. quiero hacerte un inciso, Miguel. Yo cuando fundé la Sociedad Internacional de Biopsia Líquida con el doctor Puche, entre otros, también estaba el doctor Mochón, el doctor Lorente, pero fuimos Puche y yo realmente junto con Mochón los que empujamos. El presidente fue José Luis García Puche. Siempre debía ser José Luis García Puche. Yo creo que se lo debía y él fue el presidente. El siguiente fue un norteamericano, el doctor Cristofanilli, y luego Cristian Rolfo y ahora es Humberto Malafili. O sea que eh, siempre ha sido así. Es verdad que muchos hombres y pocas mujeres, pero lo vamos a arreglar. Bueno, en realidad eras tú lo que suele decir el poder en la sombra, me refiero, Sí, bueno, yo con esto me refiero a la sí, impulsora, sí, sí. Yo lo lógicamente. quise así. El, el- Sí, el- la impulsora y realmente la creadora de la sociedad, vale, sí, sí, efectivamente, no llegaste a sí. ser la presidenta, fue tu otro Puche. Mm, compañero, pero sí es cierto que tú siempre fuiste la gran mm. impulsora, ¿no? Pero ahora mismo, aparte de la Sociedad Internacional de Biosoliquia, que eso tiene muchísimo mérito y ahora mismo es una sociedad muy, Mm. muy grande y muy potente, tu trabajo ahora está dentro de un hospital, ¿no? Fundamentalmente, aunque sigues Vamos, manteniendo la investigación. exacto, porque yo tengo una plaza que son plazas que aquí en Andalucía es muy interesante. Esto son plazas que creó el SAS para investigadores y yo tengo una plaza son plazas muy duras porque es una oposición, pero esa oposición tiene como un control de calidad que yo digo, como nuestras carreras de molecular tiene un control de calidad y cada 4 años nos evaluaban nuestra producción. Si eso se lo hicieran a todo el mundo en España, te puedo asegurar que España iba como un tiro, porque tú tienes que dar un objetivo y si no dabas los objetivos no No podías conseguir continuabas, la no plaza. continuabas, No, efectivamente. entonces, bueno, yo voy a ser un poquito así, me ha dado un poquito de medallita, pero cuando ya la última evaluación que yo tuve, yo ya no tengo que pasar evaluaciones, pero la última que yo tuve me dijeron, María José, ¿tú duermes? Entonces, sí, eso sí me lo dijo el tribunal, ¿eh? Entonces, es verdad que es una carrera muy difícil, una plaza muy difícil, pero si la consigues
¿Qué pasa? Pues que te abren un campo nuevo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo en este momento? Pues en este momento mi plaza está en el Virgen de las Nieves. Tengo un acuerdo con el Virgen de las Nieves para que tenga un laboratorio también en el Centro Genio, donde tengo también mi laboratorio y mi despacho, pero yo paso 3 días en el hospital y 2 días en el centro genio. ¿Y qué estamos haciendo en el hospital? Pues en el hospital estamos con los diagnósticos moleculares. Yo principalmente donde me estoy focalizando ahora mismo es en el cáncer de ovario, ¿vale? Y he Vale. conseguido pues que haya más gente en nuestro laboratorio porque, como luego supongo que querrás que expliquemos, la molecular implica que no puedes saber de todos los tumores simultáneamente porque cada patología es Es un muy mundo. complejo. Ahora Entonces, mismo hablar de cáncer es muy complejo y se exacto, diversifica mucho. exacto. Hay que Pues tú no tienes. subespecializarse. Exacto, tú no tienes un cáncer de ovario, tú tienes un cáncer de ovario, BRCA positivo o ATM positivo y tienes un pulmón EGFR o KRAS. O sea, es muy complejo y nos tenemos que especializar en los diferentes tumores, igual que los anatomopatólogos se especializan en las Correcto. diferentes patologías, ¿no? Entonces, ahora mismo mi plaza está en el Virgen de las Nieves y soy investigadora principal del grupo de biopsia líquida de cáncer de intersección en el Centro Genio y llevo esta parte de cáncer de ovario en el diagnóstico molecular, además de, bueno, coordinar el Normal que te grupo. digan que no duermes, María José. Madre mía, eres increíble, eres increíble. Bueno, yo La creo verdad es que que todos los que nos dedicamos a esto es que nos gusta te la lo has marcha. currado, te lo has currado muchísimo, ¿vale? Porque como has explicado en tu trayectoria, Sí, hasta llegar aquí ha sido, bueno, sí, un camino muy duro y, bueno, creo que ese paso, el punto de inflexión, perdón, ha sido esa financiación que te han dado, que te dieron en el pasado, 10 es lo más millones, pero difícil, bueno, sí. ha sido Mm, mucho trabajo. Yo, mm, bueno, mm. yo que te conozco más, también, tú lo has resumido mucho, pero hay mucho, mucho detrás, mucho detrás. Pero bueno, vamos a empezar a centrarnos en el tema, si te parece, Ujú. porque todo el mundo en general, cuando se habla de biopsia, en general, todo el mundo conoce un poco lo que es, ¿no? Pues al fin y al cabo, que te quiten un trocito de tejido, depende de lo que Ujú. tengas, pues de una parte del cuerpo a otra, desde la piel hasta algún órgano interno, te quitan un trocito de tejido y eso se analiza, ¿vale? Se analiza para Ujú. ver pues qué enfermedad puedes tener o qué se puede sacar de ese tejido de la parte genética. Pero cuando hablamos de biopsia líquida, la gente no lo tiene tan claro. Entonces yo creo que deberíamos empezar definiendo qué es biopsia líquida, porque, no sé, eso es Es muy lo... fácil de entender. Miguel, ¿tú te has hecho un análisis de sangre alguna vez? Yo me he hecho una organización alguna vez, Alguna efectivamente. vez, ¿verdad? ¿Quién nos ha hecho un análisis de sangre? Eso es una biopsia líquida. Lo que pasa es que el concepto de biopsia líquida como tal nació asociado a la patología tumoral, al cáncer. Es decir, la biopsia líquida a día de hoy, como se define, y lo define así la Sociedad Internacional de Biopsia Líquida, es como la detección, es una herramienta clínica que te permite la detección de biomarcadores asociados a una enfermedad. Puede ser el cáncer, pero puede ser otro tipo de enfermedad, que se obtienen en fluidos corporales mínimamente obtenidos, es decir, rebobino, son determinación de biomarcadores en fluidos corporales que se obtienen de una forma mínimamente invasiva. ¿Por Vale, qué mínimamente invasiva? Porque el concepto que tiene la biopsia líquida es darte el resultado de cómo está la enfermedad en ese preciso momento. Entonces, en enfermedades que son muy darwinianas, es decir, que son enfermedades que tienden a adaptarse al ambiente, adaptarse a lo largo del tiempo a las diferentes presiones a las que se ven sometidas las células, esa presión, esos cambios que se producen, solo pueden verse si tú tienes una muestra biológica. Pero claro, imaginemos en contexto para que lo entienda bien la gente. Cuando aparece un tumor, vamos a centrarnos en el tumor para no liar mucho. vale, Cuando aparece un tumor, el tumor aparece en un tejido, ¿vale? Las células que están en ese tejido están adaptadas al microambiente que rodea ese tumor. Pero nosotros sabemos que los tumores pueden metastatizar, pueden llegar a otros órganos. ujú, Entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando nosotros vamos a una boda, ¿estamos igual que cuando estamos en casa? ¿Nos vestimos de la misma forma? No, nos adaptamos
al ambiente donde nos vamos a mover. Pues una célula tumoral hace exactamente lo mismo. Una célula tumoral, cuando se desprende de su sitio original y va a tejidos como puede ser la sangre, o puede ser un pulmón, un órgano como un pulmón, puede ser el hueso, se tiene que adaptar a la presión de ese ambiente. Por Ujú. lo tanto, va cambiando sus características. Por lo tanto, lo que tú ves en la sangre o en el pulmón no tiene que ser lo mismo que ves en el sitio original de esa célula. Va cambiando. La biopsia líquida dice que tenemos que determinar esos biomarcadores en fluidos corporales que se obtienen de forma mínimamente invasiva porque tenemos que hacer reiteradamente repeticiones, obtención de esa muestra biológica para ver cómo está el tumor, la enfermedad, en cada punto temporal de la evolución. De tal forma que habrá algunos que cambien y otros que no. La mayoría cambian, claro. Sí, eso de Eso mínimamente es invasiva, es lo que se queda la gente, porque no es quitarte un trocito de tejido, ¿no? Y fluidos corporales, aunque has puesto muy bien el ejemplo de la sangre, porque lógicamente la sangre es lo que más conoce la gente. Voy al centro de salud, me pinchan, me sacan sangre. Puede ser cualquier fluido exacto. corporal, es decir, puede ser incluso líquido Cualquier, cefalorraquídeo, cualquier fluido sí, corporal, ¿no? Y hay puede que ser también, cualquier fluido. cualquier Sí, fluido corporal, perdón. decía, y hay que, para hacer la analogía, que lo has explicado muy bien, la gente pues se va a hacer una analítica de sangre y le sale el colesterol, los triglicéridos, la glucosa, le sale todo eso. Bueno, pues aquí son otros biomarcadores diferentes, nos centraremos fundamentalmente en los genéticos, lógicamente, pero otros biomarcadores diferentes, pero en esencia algo parecido. Te sacan sangre o líquido cefalorraquídeo o cepillado de Exacto. pulmón, broncoaspirado de pulmón o lo que sea, y ahí te Más o analizan menos, una serie de saliva. biomarcadores, los que sean, para ver cómo Sí, evoluciona los ese fluidos tumor. corporales, claro, los fluidos corporales tienen que ser obtenidos de una forma mínimamente invasiva, de tal forma que tú puedas, lo has dicho muy bien, Miguel, que vayas al centro de salud y tú puedas dar el fluido corporal. Obviamente, si estamos hablando del líquido cefalorraquídeo, es un poquito más Un invasivo poquito que más obtener complejo, una sí, muestra sanguínea. Pero si comparas con, y un debate que teníamos, si tú comparas cómo se obtiene el tejido cerebral, es mucho menos invasivo obtener líquido cefalorraquídeo que tejido cerebral, ¿no? mucha Entonces, diferencia, mucha diferencia. clave, clave, la biopsia líquida lo que quiere es reflejar en tiempo real cómo está ese paciente en ese preciso momento. Eso es la definición Eso es lo de fundamental. Te biopsia hace una líquida. fotografía de ese momento fundamental. Exacto. Que Es una claro, película, es una película, correcto, porque no es el una foto tejido concreta, fijo. sino que va mirando efectivamente durante un Exacto, tiempo cómo va evolucionando, como tú decías, cómo se va adaptando, ¿no? Cómo va cambiando de es, traje, va a una boda y me pongo un exacto. traje más elegante, voy a la playa y me pongo el bañador, lo puedes ir mirando a lo largo de la Exacto, evolución del tumor. se va adaptando, la célula Correcto. se va adaptando. Y en ese aspecto nos vamos a centrar obviamente en los biomarcadores genéticos, porque habrá otra serie de biomarcadores, otra serie de proteínas que Ujú. se puedan mirar en esos líquidos, en esos fluidos corporales, pero vamos a centrarnos en los biomarcadores genéticos. Claro, aquí la pregunta es, María José, todo el mundo tiene el concepto de célula, todo el mundo tiene el concepto de que el DNA está dentro de un núcleo de una célula. Claro, Ujú. pero de alguna manera el DNA también tiene que estar, liberarse al torrente sanguíneo. ¿Por qué se produce esa liberación? Porque realmente, claro, dices tú, el DNA no está siempre dentro de las células. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué Claro. hay DNA circulando por ello, pululando por los líquidos, por los fluidos Bueno, corporales? vamos a hacer una pequeña aclaración con la biopsia líquida y el ADN, no circulante tumoral, que es como se llama, o libre circulante si no es tumoral. La biopsia líquida tiene muchos analitos, lo voy a mencionar simplemente para que a la gente les vaya sonando un Vale. poco, ¿no? Pues tienes las células tumorales circulantes, que son las células que se vierten del tumor y que son responsables del proceso metastásico. Esas células colonizan otro órgano y ahí pueden crecer, reproducirse o quedarse latentes Ujú. forever. Pueden quedarse siempre en latencia y no reproducir un proceso tumoral. De hecho, te puedo asegurar que muchos de nosotros tenemos microtumores provenientes de otros que se han quedado ahí latentes y Bueno, no porque se también el sistema reproducen. inmune controla, está vigilante de que esas células que pueden ser Claro, malignas el y sistema las inmune ataca, ¿no? es el amigo Sí. o el enemigo dependiendo de cómo le vaya, ¿no? Pero sí, sí, el sistema inmune uno es nuestra Está barrera, vigilando se para que supone esas que células que se malignizan, pues las ataca y no exacto, proliferen, ¿no? la elimina.
Ahora mismo tenemos las células tumorales circulantes, el ADN o los ácidos nucleicos circulantes con la estrella fundamental, que es el ADN circulante tumoral, que ahora vamos a hablar de él como tú quieres. Y luego tenemos microRNAs, que son otro tipo de ácidos nucleicos, o tenemos un concepto muy chulo que son las vesículas extracelulares, que son vesículas que todas las células del organismo, buenas y malas, vamos a decirlo así, vierten al torrente Ujú. sanguíneo. Son comunicadores intercelulares, de tal forma que una célula vierte estas vesículas y consigue conectarse con con la célula vecina. Eso es muy bueno en condiciones normales, muy malo en condiciones patológicas, pero ya no de cáncer, una infección, por ejemplo, ¿no? Vamos hablando de Y esas luego vesículas tenemos, como si fueran cartas, me refiero. Como si yo son te enviara una carta a ti, mensajeros, yo soy una son célula, tú otra, mensajeros. por la vesícula es la carta que yo cojo, te la envío y llega a ti, porque va con una dirección, llega a ti y tú abres la carta y la lees y en función de eso respondes, ¿no? Exacto. Y además estas vesículas, hay una cosa muy importante, es que reflejan el origen celular, es decir, una célula de pulmón tiene un tipo de vesículas extracelulares, lo que lleva dentro esa vesícula celular es propia de ese órgano, el de una mama igual, de un hueso igual, son diferentes el contenido de esas vesículas, con lo cual nos da mucha información. Por ejemplo, podríamos saber el origen tumoral de un tumor ¿Y de un tumor de dónde que viene? Cuando no se sabe de forma claro, de un histológica, tumor, el pues origen de exacto de un tumor que por los métodos patológicos convencionales no somos capaces, ¿no? Entonces, ahí se está trabajando en esa línea. Y luego otro concepto último es el de la plaqueta educada por el tumor, porque claro, las células están todas junticas y las plaquetas son uno de los componentes más abundantes de nuestro organismo, con lo cual es absurdo pensar que una célula no está en contacto con una plaqueta, ¿no? Pues hubo un señor que descubrió que las plaquetas en los pacientes de cáncer, las plaquetas tenían contenido tumoral. Claro, hay muchas plaquetas, no todas las tienen, pero es ujú. una población abundante. Aislando esas plaquetas, podíamos ver los marcadores tumorales de los pacientes de cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Que es muy importante, como veremos después. Pero la reina absoluta de la biopsia líquida en la práctica clínica es el ADN circulante tumoral. Sí, ¿Por claro, qué? Porque yo me adelanté ahí un poquito, María José, pero efectivamente cuando hablaste de biomarcadores, para que eh, entienda la gente, pues ese colesterol, triglicéridos y glucosa, aquí es pues ese vamos, esto microRNA, vamos. ese DNA circulante tumoral, que es la estrella con puntas, esas vesículas extracelulares y también pues en las plaquetas educadas por el tumor, ¿no? Todo eso Y son, las cuando células. hablabas de biomarcadores, hablabas un poquito en general, pero bueno, yo es cierto que me adelanté porque claro, la estrella o lo que fundamentalmente se dice en Es el clínica es el DNA ADN circulante tumoral, circulante. Exacto. efectivamente. De hecho, lo que está aprobado en clínica, la aprobación clínica, es el ADN circulante tumoral y las células tumorales circulantes. No en todos los tumores, no en el análisis de todos los Ujú, tumores, pero en la mayoría de ellos que son de origen epitelial, que es lo que llamamos tumores sólidos, sí que está aprobado el ADN circulante tumoral y las células tumorales circulantes. ¿De dónde viene el ADN circulante tumoral? Obviamente, como su nombre indica, del tumor. Pero ¿por qué llega a la sangre? Efectivamente, el ADN está contenido en las células. Vamos a resumirlo de esta forma. ujú, Puede estar también en las vesículas, pero vamos a centrarnos en las células. El ADN está contenido en las células. Lo que ocurre es que cuando se produce un tumor, hay una serie pues, de procesos que están implicados en el crecimiento y en el desarrollo de ese tumor. Uno de los procesos más importantes de vertido de ADN circulante a la sangre o de ADN tumoral a la sangre es el proceso de muerte celular, apostosis. Ese es el ujú. principal mecanismo que induce el vertido de este ADN a sangre. ¿Por qué se produce la apostosis? Bueno, pues la apostosis se produce porque el propio tumor al ir creciendo o por mecanismos asociados al sistema inmunológico o por activación de una serie de mecanismos que están asociados no solo a ese sistema inmunológico, sino a todo el microambiente que rodea a esa célula tumoral, se muere, puede ser falta de oxígeno, puede ser Ujú, inducción de procesos que están asociados
bueno, con procesos como la inducción de caspasa, que son no quiero ser muy técnica Sí, para no evitemos liarte más el que nada para que la sonar. gente se pueda Exacto. entender, si pueda entender los argumentos. Hay procesos biológicos muy complejos que inducen que la célula muera. Cuando la célula muere, todo el contenido vierte al torrente. La mayoría del ADN que se vierte, tanto por apostosis como por necrosis, que es otro tipo de muerte, hay dos tipos de muerte celular, la apostosis, la necrosis, fundamentalmente hay más, pero esos son los Los más dos importantes. principales. Exacto. Cuando hay mucha necrosis, sabemos que el tumor es muy agresivo, ¿vale? La apostosis es importante, es el mecanismo que más vertido de ADN circulante tumoral, más vertido de ADN tumoral a la sangre lleva, y luego está la necrosis, que ya es un proceso más avanzado en el desarrollo del tumor y que también es un mal indicador de enfermedad, es un mal pronóstico para el paciente, pero el ADN circulante viene de estos dos procesos. La mayoría del ADN, Miguel, que vierta sangre, tiene que ser eliminado. Y lo elimina el sistema inmunológico, lo elimina el bazo, lo elimina el hígado, pero hay un tanto por ciento de ADN que permanece. ¿Por qué? Porque en condiciones normales, en condiciones fisiológicas, todos nosotros, ¿verdad?, tenemos una renovación de los tejidos. Ujú. El ADN libre circulante está en la sangre en condiciones normales, libre circulante. Y ese libre circulante está en una proporción muy bajita y todos estos órganos que yo digo y el sistema inmunológico lo van eliminando. Entonces, no es detectable. Pero cuando hay un proceso patológico, como puede ser el cáncer, la concentración de ADN circulante incrementa tanto que estos procesos de eliminación no llegan a ser suficientemente No dan efectivos. abasto, no dan abasto. No, no son suficientemente capaces de ir eliminando, digamos, a suficiente velocidad y los detectan. Y este ADN circulante tumoral proviene obviamente de la célula tumoral. Pero hay una cosa importante que tenemos que entender. Como he dicho antes, también se vierte ADN por parte de todo el resto de todas las células del organismo por un turnover, por una renovación de los tejidos. El ADN, además, un tumor está también rodeado de células normales. Estas células también vierten ADN al torrente por los mismos procesos, ¿vale? Por la apoptosis normal y el turnover de los tejidos, la renovación de los tejidos. Entonces, claro, ¿qué hay más? ¿ADN tumoral o ADN libre circulante normal? ¿ADN tumoral circulante o ADN libre circulante? ¿Qué hay más? Normalmente suele haber mucho ADN libre circulante. En proporción El hay más células ADN, normales en proporción, entonces debería claro, haber más. claro. Entonces tenemos que identificar el ADN circulante tumoral. Y somos capaces de hacerlo porque tenemos mecanismos para identificar. ¿Por qué? Porque el ADN circulante tumoral es mucho más feo que el ADN libre circulante. Y el ADN circulante tumoral tiene unos picos que podemos identificar con una serie de técnicas y decimos, esta es la cantidad de ADN circulante tumoral que tenemos. Somos capaces de analizarlo. Si el ADN libre fuera muy, muy alto y solapara el ADN circulante tumoral, entonces no podríamos verlo. Pero normalmente lo que hacemos es aplicar técnicas de enriquecimiento y identificamos el ADN libre circulante tumoral, incluso en proporciones muy bajitas. Incluso Pero muy, si lo muy, muy identificamos bajito. porque es más feo, tiene unos Es, picos ahí. no, sí, eh, en ese aspecto sí. Bueno, obviamente para que nos entiendan, es un placer hablar contigo porque eres muy didáctica, Marejo. Yo creo que te lo dije alguna vez en alguna charla que te he ido a hablar y es un placer siempre Miguel. escucharte porque lo explicas todo muy bien, ¿no? Es cierto que esto funciona, a ver, es una analogía para que la gente entienda, eso funciona como la recogida de basuras de una ciudad. Siempre se genera basura, es decir, siempre hay ADN circulante. ¿Por qué? Porque las células, pues los tejidos están renovando, las células se están cambiando por otras nuevas y Estamos tal. vivos, Pero cuando hay un estamos vivos. tumor, esa basura crece, esa cantidad de residuos aumenta, entonces los servicios de limpieza de las ciudades, pues bueno, no dan tan abasto, ¿no? Entonces hay más cantidad. Exacto. Es más fea esa basura, la que viene del tumor, que la otra, pero bueno, siempre hay un cierto continuo de basura que podemos analizar y decir, oye, no, mira, esta es más fea, esta posiblemente venga del tumor, ¿no? Pero bueno, Está el antes de continuar, reciclaje y la basura orgánica.
Pues más Es o menos, eso, efectivamente. pues Antes es de lo continuar, porque mismo. vamos a hablar ahora a continuar de qué usos puede tener todo eso tal y cual, vamos a hacer una pequeñita pausa y ahora continuamos. Muy pequeñita. Bueno, y después de esta breve pausa, muy breve, continuamos hablando con la doctora María José Serrano del tema de biopsia líquida. Habíamos comentado el tema de cómo se deliberaba ese DNA al torrente, bueno, al torrente sanguíneo, a los fluidos corporales que sean, ¿no? Pero vamos a meternos en otro tema y es, muy bien, hemos visto que el tumor libera, pues, vale, metabolitos, ya hemos hablado de ellos, pero entre ellos el estrella es el DNA circulante tumoral. Y como a partir de ese DNA circulante tumoral podemos sacar cosas, ¿no? Pero ¿qué uso tiene eso? Es decir, ¿cómo usamos esa información o ese DNA circulante tumoral en la clínica, en los hospitales? En la práctica clínica verás, Miguel, el ADN circulante tumoral está implementado en la práctica clínica. Eso es lo primero que quiero decir. En cáncer de pulmón y en cáncer de mama no es que sea una potencial opción, es que es mandatorio. Y es mandatorio porque el ADN circulante tumoral, cuando tú analizas el tejido, que es la primera opción, es lo que Ujú, llamamos el gol estándar. O sea, la primera opción cuando se te diagnostica un cáncer, si tienes tejido, a día de hoy, tú tienes que analizar molecularmente el tejido para ver qué genes tienes mutado y en función de eso te ponen un tratamiento. Claro, el tejido te da cómo está la enfermedad el día 5 de mayo de 2026. Lo que no te va a decir es cómo está el tejido el 20 de agosto del 2026. Tan fácil como ujú. es. Entonces, claro, otro cachico no podemos quitarle al paciente por una sencilla razón, porque no va a tener ese tumor ya, porque ya lo hemos eliminado, o porque no podemos acceder a un tumor nuevo que ha aparecido porque no se puede acceder porque es peligroso para el paciente. ¿Vale? Esto podría ser. Entonces, la biopsia líquida, ¿cuándo se utiliza en la práctica clínica? En el caso de los pacientes de cáncer de pulmón, lo estamos utilizando para identificar cómo progresa o cómo está la enfermedad a los 3 meses de ponerle el tratamiento, a los 2 meses o al mes, nos da igual. Pero nosotros utilizamos la sangre de ese paciente, porque es sangre lo que estamos utilizando a día de hoy, aunque también podemos utilizar líquido pleural, Y de pero pleural, utilizamos el efectivamente. líquido, exacto, el líquido que obtenemos para al mes, a los 2 meses, a los tres, cuando nos digan el oncólogo, ver cómo está la enfermedad. Porque puede ocurrir una cosa. Imagínate que un paciente tiene una mutación de un gen que le permite tener un tratamiento, pero ese gen sufre otra mutación o aparecen genes que tienen mutaciones adicionales que hacen que el tratamiento que le pusimos al principio se vuelva ineficaz, se hace resistente al tratamiento porque las nuevas mutaciones que aparecen hacen que no funcione el tratamiento, aunque tenga el primer gen mutado. ¿Me explico? Ujú, Es decir, aparece una perfectamente. mutación y te dice, vale, esto le podemos poner el tratamiento X. Y 2 meses después, ese paciente consigue tener más mutaciones, adquiere más mutaciones. Entonces, el tratamiento X ya no funciona. Mm. ¿Y cómo podemos saber eso? Vuelvo a lo que comentaba antes. Solo la biología te explica exactamente cómo estás, ya sea tu colesterol o sea, como en este caso, cómo está tu tumor. Y lo que hacemos con el ADN circulante es extraemos la muestra de sangre, extraemos el ADN circulante y decimos, ojo, este paciente tiene otra nueva mutación. Hay que cambiarle el tratamiento, cambiar las dosis, cambiar esquemas de tratamiento, pero no puede seguir igual, ¿vale? O todo lo contrario. Este paciente le hemos hecho el tratamiento y no aparece ADN circulante tumoral. Está funcionando perfectamente el tratamiento. Al fin y al cabo, María José, hablábamos del. Normalmente la gente asocia. Bueno, y es verdad, ¿no? Al fin y al cabo, un tumor se hablaba siempre de las células cancerosas como células inmortales, ¿no? Es decir, cuando hablamos de células inmortales es porque se perpetúan indefinidamente, ¿no? Se dividen sin control indefinidamente, lógicamente mueren y liberan ese contenido por apoptosis o por necrosis que explicaste fantásticamente, pero los tratamientos ejercen presión selectiva, es decir, los Exacto. tratamientos
sí, destruyen o eliminan esas células contra las que van dirigidos, pero hay otras células que sobreviven a esos tratamientos. Entonces, esa biopsia líquida lo que hace es, muy bien, vamos a ver cómo está evolucionando. Hay presión selectiva, va a haber células resistentes, qué resistencias tienen, qué nuevas mutaciones han aparecido, qué cambios ha tenido ese tumor, cómo podemos abordarlo ahora tras 5 meses, por qué no funciona este tratamiento, o no tenía tratamiento inicialmente X, pero ahora resulta que por quimioterapia había una presión selectiva y ahora sí tiene este otro tratamiento. En fin, que lo has explicado perfectamente. Realmente la biosérica era Pasa una foto continua, continua, continua de ese porque eso, tumor te voy a y poner sin un necesidad de ejemplo. sacar cachitos de tumor, porque eso No, no. no Te voy a es... poner un ejemplo que vamos a entender muy bien. Te he puesto el de pulmón, ¿vale? El de pulmón te he dicho, hay mutaciones, puede aparecer mutaciones por la propia evolución de la enfermedad y también por la presión tanto de nuestro propio sistema inmunológico como de los tratamientos que le administramos. Pero es que ahora tenemos un ejemplo muy claro, eso es pulmón, pero es que en mama, Ujú. en cáncer de mama, tú no puedes ahora mismo identificar la resistencia a los tratamientos hormonales si no es con una biopsia líquida. ¿Por qué? Porque tú cogerás a la señora que su tiene receptores hormonales positivos y entonces dice, el cáncer de mama es un tumor hormonodependiente. Cuando son hormonopositivos los tumores, tú les metes un tratamiento, que es un tratamiento hormonal, que si nos están oyendo alguna paciente de cáncer de mama, lo sabrá perfectamente. Bueno, pues ¿qué pasa cuando los tratamos? Que un tanto por ciento muy alto de estas pacientes crean resistencia a Mm. los de los tratamientos hormonales. ¿Y cómo lo podemos saber si ya no tenemos tejido? ¿Esperamos a que la paciente se ponga muy malita, o desarrolle un tumor adicional? Ahí está la biopsia líquida. Le cogemos sangre y decimos, ojo, que aparece una mutación en el gen de los receptores estrogénicos. Ya no te responde este tratamiento. Hay que cambiarlo. Hay que cambiar. No solo, claro, no solo estás evitando que fíjate qué connotaciones más importantes tiene, y esto tiene una connotación tanto para los pacientes como para el sistema en general. Es tan importante que, primero, si tú eres capaz de detectar esto, y lo somos, la paciente deja de tener un tratamiento que de forma generalizada son tóxicos porque provocan una gran toxicidad en el paciente. Ujú. La calidad de esa paciente, la calidad de vida de esa paciente se ve mermada. Con la biopsia líquida tú dices, ¿para qué le quiero poner esto si no le está sirviendo? Ya no es que no solo estés diciéndole hay que cambiar el tratamiento para mejorar la eliminación del tumor, para quitarnos el tumor, sino que estás quitándole un tratamiento que es agresivo, tóxico para ella. Y tiene otra segunda connotación muy importante, otra tercera, que es que económicamente también ayudas al sistema, porque Claro. estás evitando, primero, un sobrecoste del fármaco, que eso a todos nos interesa porque todos pagamos Hacienda. Y la Hacienda se supone que nos quita para esto, o sea, que se supone. Entonces, vale, esto es así, ¿no? Ahorra al sistema. Pero es que aparte de ahorrar al sistema el fármaco, también le permite una sobrevida a estos pacientes mucho mejor. Te garantizas que vivan más tiempo o que vivan hasta que Dios quiera llevárselo, ¿no? Pero eso es un punto muy importante. No solo lo más importante, la mejora de la supervivencia de estos pacientes con esta herramienta, sino que el coste en el hospital. Yo que esto, si quieres, luego lo hablamos. El coste en el hospital, obviamente, es menor. Es menor. Es que, claro, son muchas ventajas asociadas y en esta era que se habla de medicina de precisión, la precisión realmente es decirle, bueno, ahora mismo justo estamos viendo que este tratamiento está dejando de ser efectivo. Vamos a cambiarlo, quitamos le quitamos un tratamiento que obviamente no le funciona y está suponiendo un coste innecesario y causando unos efectos secundarios también, porque los tratamientos tienen efectos secundarios asociados, y lo cambiamos por este otro, cambiamos esta nueva línea que te va a ir mejor en función de lo que tienes ahora, ¿no? Y eso tan fácil como haberte sacado sangre, ¿no? Es decir, esto es una Tal maravilla. cual. Pero claro, la pregunta ahora, la gran pregunta, o seguramente algo que se está preguntando mucha gente es, muy bien, tenemos esta foto en el tumor ahora mismo. Tenemos un tumor, nos sacan una biopsia, un tejido, nos han analizado las variantes, todo lo que puede tener las alteraciones genéticas, y a partir de ahí una biopsia líquida para un seguimiento, ¿vale? La pregunta es, si el ADN, si los tumores liberan este DNA al torrente sanguíneo, ¿nos puede ayudar de alguna manera la biopsia líquida
a que un análisis de sangre normal, una persona sana que no tiene nada, ver si está desarrollando un proceso tumoral. Porque, oye, un proceso tumoral que está desarrollando entiendo que liberará DNA a la sangre también. Ese DNA está en el torrente sanguíneo. Con una analítica puedo ver si, oye, mira, estás empezando a tener un proceso tumoral, vamos a chequearte bien todo porque parece que aquí puede estar desarrollándose un Sí, tumor en alguna parte. Esto nos ahí vale. es donde estamos trabajando y sí, es Claro, factible. Y te cuento, a día de hoy os he dicho que para lo que se utiliza la determinación de ADN circulante tumoral es para la progresión, que correcto. ya no es, y vuelvo a repetir esto, no es una potencial opción, es que debe ser mandatorio. Y de hecho está aprobado ya en cartera de Sí, servicios de obviamente, sí, sí, sí. nuestro sistema nacional, se puede hacer. Lo que viene va por dos lados. Uno, por donde tú vas y nos vamos a meter ahora mismo, y otro porque normalmente hacemos, y lo has comentado tú también antes, lo hemos comentado anteriormente, tú cuando coges el tejido, estás viendo la foto fija. Pero tú puedes coger simultáneamente tejido y biopsia líquida antes del tratamiento, porque los tumores son heterogéneos, evolucionan, presentan muchísimas. Si tú tienes, el cáncer de pulmón es muy heterogéneo, puedes coger una parte del tumor que tiene unas características, pero el ADN circulante te va a decir todo. Te cumple con el propósito de ver la heterogeneidad. ¿Cuántas mutaciones? ¿Cuál es tu perfil mutacional? Entonces, ahora se está hablando de dos cosas. La progresión ya la tenemos. Ya sabemos que es una herramienta que nos sirve y la tenemos en la clínica. Ahora queremos, lo hacemos simultáneamente porque puede ser que el tejido sea negativo. ¿Y si la biopsia líquida es positiva? Vamos a mirar los dos Al fin y al simultáneamente. cabo, Eso es el lo que tejido es estamos un trabajando. cachito, es una parte muy concreta de un tumor que no estás mirándolo Exacto, todo, estás exacto, mirando una parte muy exacto. concreta. Exacto, y a veces es muy difícil verlo porque están rodeados de cosas normales que no nos sirven y solapan lo que necesitamos. Y la otra parte, que es lo que tú estás muy interesado y que a mí me encanta porque mi grupo se llama Intersección del Cáncer. Se llama así porque cuando tú coges el ADN circulante, antes de cualquier mutación, Miguel, que tú eres un experto en molecular, No, bueno, antes de las mutaciones, tú eres más suele, experta y en si lo molecular. eres, sí, sí lo eres, llevas muchos años, eres un experto en molecular y así se te reconoce. Una de las cosas que aparecen antes de las mutaciones, en muchos casos, que es una cosita que se llama metilación. Pues la metilación, que es que tu ADN, tus genes están iguales. Tú miras tu ADN y tú tienes tus genes, todos iguales. Y no hay mutaciones, son todos igual de bonitos, tan funcionalmente. Cuando tú ves la foto es como cuando ves la foto de una chica. Voy a hacer una analogía un poco así. No, mejor de un chico, voy a hacer de un chico. Venga. Ves la foto de un chico y lo ves vestido y dices, vale, bien. Y se quita la camiseta y dices, madre mía, qué tableta. Pues eso es lo que le pasa al ADN circulante. Cuando tú lo ves, cuando tú ves el ADN en general, pero el Ujú. circulante es el que nos sirve para esto que tú dices, tú ves el ADN y tú lo ves vestidito perfecto, no tiene nada raro, está muy bien vestido. Pero cuando le quitamos la camisa, nos encontramos con que esos genes no son normales, tienen anomalías químicas que no se ven a simple vista, por decirlo de alguna manera. Sí, Entonces, sí. claro, si tú quieres hacer una predicción de cómo esa persona está y si tiene una predisposición a tener un cáncer, y esto es especialmente importante en aquellas personas con cierto riesgo de cáncer, no hereditario, no que tengas un gen que te Que ya induce esté a alterado desarrollar de cáncer, serie, sino que... que ya lo tienes de los papás y de las mamás. No, no, no. Tú eres una persona que no tiene herencia de tumor, para decirlo de esta manera. Pero mm, resulta que tu ADN tiene una marquita química que te está diciendo, ojo, que si tú has desarrollado pólipos, por ejemplo, o cirrosis, tienes una cierta proporción muy alta de desarrollar tumor porque tu ADN ya tiene esta química. Las marquitas, tiene Y las marquitas. claro, ¿y por qué es la biopsia líquida la respuesta? Por una sencilla razón. A día de hoy no hay ninguna tecnología suficientemente sensible que nos permita ni de imagen ni quirúrgica, porque no. No nos permiten optar a esa capacidad de análisis. El ADN circulante lo puedes obtener de la sangre
y tú puedes decir, tu ADN no te tengo que quitar ningún cacho, porque no tengo cachos que quitar. No hay. No hay. Aún no se ha desarrollado un tumor por lo menos visible Claro, o no visible con pruebas de tienes, imagen. pero claro, pero tú tienes un ADN aquí libre, circulante, que tiene una marca química que me dice que tú vas a tener una alta probabilidad de desarrollar este cáncer. Por eso es tan importante ahora el trabajo que estamos haciendo en la predicción. Y por eso es tan importante la biopsia líquida en la predicción de enfermedades como el cáncer, Es porque que claro, somos capaces imagínate de un analizar paciente la en metilación. una analítica de sangre que aparezcan esas marquitas, como dices tú, en ese DNA circulante tumoral, ese paciente se le puede hacer un seguimiento más estrecho, pruebas de imagen pues más a menudo para ver, y en el momento que aparece un puntito, nada, eso en la mayoría de los casos suele ser curación porque te lo quitan y ya está. He quitado el Y ya cachito está. malo, ese Hacer un paciente se ha seguimiento, curado. Porque unos problemas del sí, cáncer, siempre lo hemos hablado en algún programa, es que cuando se detecta generalmente en estadios avanzados o ya metastásicos y abordar ese tumor ya es muy complejo. Pero en esos estadios iniciales que se coge el puntito y se saca, dices tú, bueno, pues ya está, ese paciente se ha curado totalmente, ¿no? Y con una prueba fíjate, no invasiva, una analítica de sangre que se puede hacer de pasiva. rutina o se hará de rutina a la Centro gente, de ¿no? salud, muestra de sangre, envío al laboratorio. No, Eso no, no es eso es una quimera, no es una quimera, ¿eh? Eso ya hay Inglaterra, el Reino Unido es uno de los pioneros en esto y esto ya se está montando. Que es, si te digo la verdad, Miguel, mi idea es ya el siguiente paso de mi carrera y por lo que probablemente yo creo que será el último ya, es intentar que esto pero que no. avance en esa dirección. Hombre, yo espero que sí, que quiero descansar No, un no, no queremos. día, pero, Sí, es cierto, María pero José, tienes derecho a descansar, pero nosotros egoístamente queremos que continúes porque esas investigaciones que estás haciendo son pioneras a nivel mundial y has empezado tú con la biopsia líquida cuando no se conocía nada de biopsia líquida ni se no, hacía nada nada. y llegar a ese punto de, oye, con analíticas de sangre normales de cualquier paciente que va a un centro de salud para mirarse el colesterol, en esa misma muestra de sangre que se le puede decir, mire, pues hay unas marquitas aquí que hay que hacer un seguimiento porque puede que se esté desarrollando o puede que en un futuro se desarrolle Sí, un tumor, entonces vamos a seguirlo. Entonces, claro, ¿qué persona no querría eso? Sí, porque sí. un puntito Las aquí, vale, vamos a asociaciones de sacar ese pacientes cachito, listo, es se ha solucionado la papeleta. exacto. Para que los oyentes lo puedan poner en perspectiva, ¿a cuánto estamos de esto, María José? ¿Esto es ciencia ficción, es No, dentro de 20 años o no, no, estamos no, hablando ya que a no, corto plazo ya no, lo tenemos? no, no, yo no creo. Mira, cuando a mí me preguntaban esto, esto es una anécdota que voy a comentaros. Yo en el año 2004 o 2005 presenté los primeros resultados de biopsia líquida y recuerdo que un personaje bastante potente me dijo, María José, esto es muy bonito, esto en un congreso lleno de gente, está muy bien, pero esto no va a ser aplicable a la clínica ya. Pues sí, a la clínica está ya. Es decir, esto de la intersección o el uso, que es a lo que supongo que a lo que te estás refiriendo, el uso Mm. del ADN circulante para el screening a mí me gusta más que hablar de screening. A mí me gusta más hablar ahora mismo de determinación de riesgo de desarrollar cáncer en poblaciones que ya están identificadas como riesgo, que esas son las principales que tenemos que identificar, ¿no? Pacientes que no tienen cáncer, porque tienen probabilidad y no sabemos cuáles sí y cuáles no. Ahí es donde a Exacto. mí me gustaría. Eso es lo primero que va a estar en la práctica clínica. Y ya no estamos trabajando. Pues pero ya hay herramientas que te identifican. Por ejemplo, en vejiga ya hay tests que te identifican la potencial recaída en función a los perfiles de metilación. Mm. Tienes ya test que te lo ofrecen. Realmente ya estandarizado, yo no le he hecho más de 5 años. Incluso puede ser antes, pero por ser cauta, ¿vale? Lo que es No, y es un avance el grandísimo, porque actualmente sí que hay programas de prevención, por ejemplo, cáncer de mama, pues las mujeres a partir de cierta edad se hacen mamografías, pues en el momento que le ven un bultito, pues, pues mire, hay que operarse o lo que sea. Vale, una prueba de imagen lógicamente no es invasiva, no tienen que ni siquiera pinchar, pero la comodidad que te da sangre de poder, porque una prueba de imagen es cara, sin embargo, las pruebas de sangre hoy en día yo creo que se van avanzando cada vez más, pues te lo pueden hacer, pues mira, ahora, pues dentro de un mira, año, se pueden hacer de continuo, ¿no? Y aparte lo que decías tú, ver un poco la evolución. Pues mire, aquí ha aparecido una marquita, pero hemos hecho otra analítica a los 6 meses o un año y han aparecido muchas más marquitas. Es decir, esto realmente sí está evolucionando, hay que estar muy atento. O no, mira, confirmo. pues no ha cambiado nada, ha seguido igual, pues de momento parece que vigilamos, pero con más tiempo, ¿no? Entonces, Miguel, has puesto un ejemplo muy bueno. ¿Sabes por qué? Ya te voy a dejar que tú me guíes, pero has puesto el ejemplo de mamá.
Después de la pandemia, nosotros tuvimos un incremento de pacientes con cáncer metastásico de mama que no se había visto hacía mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la gente no iba al hospital a hacerse las pruebas de imagen y porque les daba miedo ir al hospital, las dos cosas, ¿no? Sí, Entonces, para no infectarse imagínate. con el COVID, ¿no? Para la gente tenía miedo a Claro, infectarse, sí. hay una prueba de biopsia líquida que está basada en epigenética, que es la metilación. Lo que estamos hablando de estas Sí, sí, de las químicas, marquitas. que son diferentes, que son los microRNAs, que están en sangre también, que son los ácidos nucleicos, que Era están, otro de los forman parte metabolitos que decías tú que se miraban en de la biopsia líquida, sí. familia, que no es o sea, no es metilación, pero es epigenética que forma, para que los oyentes no entiendan, la Son metilación, los otras marquitas microRNA, diferentes. son marquitas diferentes de química, ¿no? Pues estas marquitas diferentes de química son capaces de identificar sanos, en cáncer de mama, sanos de estadio M0 y en estadio M0 de estadios metastásicos. Es decir, los sanos de los que tienen un tumor localizado que no es malo, de los que son muy malos. Imagínate que en la pandemia hubiéramos tenido la posibilidad de que los pacientes mandaran la muestra de sangre directamente. Uf, eso sería, vamos. Hubiera sido genial. Claro, la ciencia va más rápido que la implementación clínica siempre, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos algo muy bueno y es que estamos en una era donde la tecnología va a tal velocidad que las posibilidades de aplicar todas estas técnicas son muy rápidas. El gran problema que tenemos, y este es un problema que tiene que entender todos los oyentes, es que estas técnicas necesitan profesionales que entiendan, que estén formados. Y los Totalmente. hospitales están formados en técnicas del siglo XX, no en técnicas del siglo XXI. Entonces, la lucha que tenemos todos los que nos dedicamos a esto de la medicina de precisión es que entiendan que no se puede tratar al paciente como lo tratábamos en el siglo XX, sino que si queremos una medicina de precisión, no solo tenemos que tener las técnicas, sino las personas que saben utilizar esas técnicas. Y ese es el gran caballo de batalla Totalmente, en María el José, hospital. porque fíjate, la anatomía patológica, antiguamente, o sea, biopsias se hacen desde hace muchísimos años, ¿no? Biopsias a los pacientes para saber qué enfermedad tienen, pero ahora se estratifica cada vez más. No solamente tiene un cáncer de pulmón, como bien dijiste antes, por poner un ejemplo, sino que el cáncer de pulmón es de subtipo adenocarcinoma, y dentro del adenocarcinoma, pues tiene X variantes genéticas o no. Pero es decir, se está estratificando mucho a los pacientes. No, el tejido va a seguir siendo fundamental, pero ya en paralelo, como bien dijiste antes, biopsia líquida tanto en el momento inicial, en paralelo, tumor, biopsia normal, biopsia líquida, como después para el seguimiento, ¿no? Pero todo esto de medicina de precisión, que es muy bonito y es un avance grandísimo y cada vez va a ir a más y tal, necesita, como bien dices, profesionales formados, ¿no? Y creo que Mm, aquí el papel, bueno, no sé, corrígeme si me equivoco, pero creo que el papel del biólogo molecular, biólogo genetista, es fundamental, ujú, ¿no? Para que todo esto que estamos hablando lo pueda trasladar al ujú. clínico. El clínico el oncólogo, el que trata al paciente, lógicamente se basa en estos análisis, pero tiene que haber alguien detrás que sepa interpretar y analizar toda esta información que nos da tanto la biopsia como la biopsia líquida. Es fundamental, Claro. es fundamental. ¿Alguien se puede imaginar un hospital sin inmunólogos o sin oncólogos? ¿Nadie? Nadie. ¿Nadie? ¿Nadie? No, no. No, esa especialidades estaban desde el principio en medicina, ¿no? Medicina, el médico tipo era el cirujano. La medicina fue evolucionando Sí. hacia especialidades diferentes. Estaban los cirujanos, que siguen estando, que son los médicos por definición. Luego están los urólogos, están oncólogos, están dermatólogos. Todo eso no empezó desde el principio, ha ido evolucionando. Y la Y fíjate, medicina y va fíjate que la evolucionando. cirugía que comentas ahora, los cirujanos se subespecializan también, ya no es cirugía Claro, tal, ahora cada uno tiene claro. sus... Pero la medicina era la cirugía ya, que eran los barberos, que era, vale. Pero es que la medicina va evolucionando. Y como va evolucionando, el enfoque del manejo del paciente también varía y por lo tanto no podemos esperar que los especialistas que tenemos ahora sepan de todo, es que es imposible. Entonces hay que adquirir nuevos profesionales que enfoquen el problema que ahora tenemos, que es en pacientes. Estamos hablando de cáncer, pero lo puedes extrapolar a otro Y tipo a cualquier de disciplina, patología. cualquier, sí, Pero ahora en cáncer, tú no puedes tratar a ningún paciente con cáncer sin previamente hacerle el análisis molecular, porque los tratamientos van dirigidos a qué perfil molecular mm, principalmente tienen esos pacientes. totalmente. Entonces, claro,
el sistema se tiene que adaptar, se tiene que renovar hacia nuevos perfiles profesionales. A lo mejor no nos hace falta un fogonero, que todavía hay hospitales que dentro del sistema de categoría profesional tienen fogoneros. No sé si la gente lo sabe, pero es que todavía hay fogoneros, que tú dices, perdón, Sí. pero no tiene dentro de la cartera de servicios biólogos en anatomía patológica, por ejemplo, reconocido. Sí que es verdad que está cambiando, ¿verdad? No sin mucho esfuerzo, pero hay, por ejemplo, hay sistemas sanitarios como el de Cataluña en algunos de los hospitales, creo que también en Galicia, que están Navarra, cambiando. En Navarra tiene Andalucía, incorporada la figura del biólogo clínico, creo que Murcia no, también, algo de genética también vale, tiene va reconocido. cambiando, ¿vale? Pero esto no puede ser algo, pero por el bien de los pacientes, o sea, esto es todo por el bien de los pacientes. Son las propias asociaciones de pacientes deben entender y deben presionar para que esto sea así. Yo no quiero que me trate una persona, o sea, que me analice alguien que no entienda lo que está analizando. Pero no es culpa de esa persona que está analizando, sino del propio sistema que no le permite Contratar que a tenga contratar al esa ayuda. profesional que experimentado que pueda Claro. hacer ese análisis, sí. Claro, claro. Entonces, bueno, pues hemos dado un primer pasito ahí. Aquí en España ya sabes que cuesta todo poco, pero bueno, estamos. Y yo, una de las cosas que creo que es importante, y espero que alguien de las asociaciones de pacientes esté oyendo tu podcast, las asociaciones de pacientes tienen que tener información sobre todo esto, sobre Sí, cómo está totalmente de acuerdo. evolucionando la medicina, en qué posición está España en este momento. Y bueno, yo soy una defensora acérrima, para bien o para mal, de la tecnocracia. Es decir, yo creo que las cosas las tienen que hacer los expertos y quien tiene que dirigir las cosas son los expertos. Y eso quiere decir, Totalmente. Miguel, que no tienes que ser solo, puedes ser farmacéutico, biólogo, médico. Los biólogos también tenemos que entender que esto está cambiando, que el biólogo fundamental que yo escribí, eso ya ha desaparecido, eso ya no existe, es otra cosa. Entonces, la medicina, la biología, toda la parte bio, Ya están muy interconectadas, ya no es la exacto, tiene que separación cambiar, tan amplia que había antes, ahora tiene está que todo cambiar. mucho más Mm, unido, sí, mm, efectivamente. Yo estoy sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que apuntas, María José, totalmente de acuerdo, ¿no? Y obviamente la investigación también es fundamental, porque ahora, claro, yo eso es lo mío. abusando un poquito y no quiero meterte en una encerrona porque este es un programa que va a quedar, está en YouTube colgado, está en el podcast, se puede oír en cualquier momento, no quiero hacerte una encerrona, pero a mí me gustaría, María José, tenerte en otros programas porque me gustaría hablar de esas investigaciones, porque son muy necesarias para después trasladarlas a la clínica, ¿no? Porque todo esto parte de esos primeros pasos que has comentado, esas becas de 10 millones que obtuviste, esas investigaciones que fuiste montando con vesículas extracelulares, con el DNA circulante tumoral, Entonces, y eso permite que sí. ahora tengamos algo que no teníamos hasta hace no muchos años. No estamos hablando de los Mm. años 70, sino que estamos hablando de principios del 2000, ¿no? Entonces, María José, es un placer siempre hablar contigo porque ya te digo, eres muy didáctica explicando. Entonces, me gustaría que en otro programa pudiéramos hablar de esas investigaciones, para no alargar mucho este, ¿vale? Y así te tengo otra vez, que es un placer. De esas Por investigaciones que realizáis supuesto, en cuenta biopsia líquida conmigo. o de otros temas que quieras también, ¿eh? No solamente tiene que ser de biopsia líquida. Pero bueno, como eres una experta en biopsia líquida, abuso un poquito y tiro un poco de ahí, ¿no? Entonces, me A gustaría. tus órdenes. No, mis órdenes no, yo a las tuyas, más bien. Pero bueno, Bueno, no sé si nos queda algún aspecto, alguna cosa que quieras comentar en más de lo que hemos hablado, alguna cosa que nos haya quedado en el tintero. Yo creo que hemos hecho un recorrido bastante amplio sobre qué es biopsia líquida, los usos que tiene, qué tipo de metabolitos se analizan, las ventajas que tiene para el sistema y para el paciente y para el sistema. En fin, hemos tratado todo eso. No sé si ha quedado algo en el tintero, María José. mira, yo entiendo que este tipo de podcast pueden estar visualizándose no ya por gente que esté interesada en cosas de medicina, sino también por personas que están afectadas de Mm. cáncer. Seguro que alguna por probabilidad encontramos. Y yo lo que les diría, primero, que tengan siempre cerca su asociación de pacientes y segundo, que se informen con su oncólogo y su anatomopatólogo de la posibilidad, si es necesaria, de hacerse las pruebas de biopsia líquida. Y especialmente si está dentro del contexto de guía clínica, es decir, que si se les permite, porque les va a dar, o sea, hacerse una prueba para que no te dé información no sirve para nada. Pero si esa prueba puede estar, deben exigirla. Deben exigirla. Esa es Sí, mi
mi principal consejo a los pacientes, y es algo que tiene que hacer. A nadie se le ocurre tener un cáncer de pulmón y no hacerle una imagen. Tenemos que entender que es que son pruebas que no son alternativas porque, bueno, Son podemos hacerlo. No, no. obligatorias, hay que hacerlas sí o sí, En sí o determinados sí. contextos patológicos tienen Sí. que hacérselo porque hay que seguir al paciente y eso lo tenemos que hacer. Es así. Totalmente. No, bueno, y te agradezco el mensaje porque también, por desgracia, depende el hospital, depende de la zona en la que vivas, pues no todos tienen el mismo acceso a pruebas o lo que sea. Bueno, Porque hay que esperemos que la cosa centralizar. mejore. Miguel, hay pruebas, no todo el mundo puede tener todo, porque los hospitales, como tú dices, depende del tamaño de la población. Centralizar pruebas, centralizar Sí, pero pruebas. incluso, Eso es incluso fundamental. centralizando pruebas, me refiero que las comunidades autónomas, como tienen las competencias en sanidad, pues depende, tienen sus carteras propias, pues a lo mejor aquí esto no se hace de la misma manera, a lo mejor no se hace biopsia líquida en el momento que se extrae la biopsia normal, que debería hacerse a lo mejor en algunos contextos y no se hace. Pues digo que es todo un poco heterogéneo a nivel nacional y debería ser mucho más homogéneo. Yo coincido contigo en que si no hay posibilidad de que un hospital pequeño tenga su propia molecular, pues oye, centralízalo y derívalo a un hospital de referencia. Allí te lo van a Lo hacer. primero es el paciente. Lo Correcto, primero es el paciente. Entonces, si totalmente. tienes que enviarla, se envía. Exactamente. Pero bueno, vale, pues María José, lo dicho, un placer absoluto hablar contigo, de verdad. Bueno, todo Siempre el mundo para ha mí. visto no solo la categoría profesional, sino lo bien que explica María José todos los temas. La tendremos en otros programas, por supuestísimo, hablando de esas investigaciones y de otros temas que son interesantes y que ella nos explicará con todo lujo de detalles, porque yo a tu disposición, no tú a la mía, yo a la tuya, María José, ya lo sabes. Y nada, Es pues un placer siempre y muchas muchísimas gracias, gracias Miguel, de por, verdad, por darme la oportunidad. no, no, gracias a ti por estar aquí. Y nada, a los oyentes, pues si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, lo podéis escribir, se lo traslado a la doctora María José Serrano, estará encantada seguramente de responderos si tenéis alguna duda. Podéis proponer temas que queráis que profundice o que hable María José aquí en el podcast o de otros temas que queráis. Y bueno, darle a like, bueno, seguidlo, poner la campanita para si ha salido algún nuevo episodio si os interesa. Podéis difundirlo a la gente que le pueda interesar, porque hay mucha gente que pues, no se entera de estos temas y a lo mejor pues lo comentáis y lo puede ver. Y os invito al siguiente episodio que seguramente será tan interesante como este. María José, muchísimas gracias. A ti, Miguel, siempre un placer.